empezar este seminario, que es preámbulo al diplomado del Invierte, ¿no? Que son 12 sesiones, donde en el diplomado, pues, se van a ver ya todos los temas, ¿no? Todo. Y ahí, a ver, todos los temas con lujo de detalles. Ya, bien. Entonces, y acá vamos a ver, pues, aspectos generales, o sea, una especie de brochazo general para todo lo que se viene en el diplomado. Y como digo, pues son 12 sesiones ya ampliamente desarrolladas. Vamos a ver fichas técnicas, vamos a ver perfiles ya elaborados, vamos a ver cuáles son los principios del invierte, vamos a ver cómo se formula un proyecto, cómo se evalúa un proyecto, cuál es el seguimiento que tiene que darse, cuáles son las fases de ciclo de inversión, qué entendemos por proyecto y qué tenemos por simplemente inversiones, los famosos IOR, que tal vez algunos de ustedes han escuchado. Entonces son diversos puntos que vamos a ver acá en el diplomado. Ahora nos toca ver aspectos generales, ¿no? Para que vean ustedes todo lo que se viene a futuro. Muy bien, empezamos acá. Aspectos generales de la formulación, ¿no? Y oración, que es el mundial. ¿No? Entender que un proyecto, eso ya lo sabemos, ¿no? Un proyecto público-privado, no son instrumentos de desarrollo. Para desarrollar hay que hacer proyectos, porque los proyectos crean, amplían, ¿no? O crean lo que no hay, ¿no? Un proyecto genera capacidades productivas, genera incremento de algo, pues son proyectos, ¿no? Ustedes habrán escuchado, un proyecto cierra brechas, o sea, como cierra brechas produciendo lo que no tenemos, ¿no? Eso es cerrar brechas, ¿de acuerdo? Entonces un proyecto se ve, espera un segundo, voy a conectar y se está apagando el computador. Ya puse cara de la batería, se estaba apagando el computador, listo, muy bien. Entonces un proyecto de desarrollo, pues, ¿no? Un proyecto genera desarrollo. Y también, ojo, en el sector público, los proyectos que se van a llevar a cabo deben obedecer a una planificación. ¿Qué es esto? Un proyecto no aparece de la nada. Un proyecto no es que, ayer tuve un sueño, no, no. Todo obedece a una planificación. Todo está planificado. Todo está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en la planificación tenemos planes nacionales, sectoriales, regionales, locales, donde ahí se plantean objetivos y para ese objetivo se plantean soluciones que en unos casos pueden ser formular proyectos, ¿no? En algunos casos. Porque en otros las soluciones pueden ser con solamente acciones, ¿no? Pero en otros casos la solución pues es hacer proyectos. Esto ya es parte del planeamiento. Entonces se planifica ¿para qué? Para ver qué es lo que se hace, cómo se va a hacer. Obviamente pues sabemos que hay muchas cosas por hacer. No se puede hacer todo. Por eso hay que priorizar. Por eso hay que planificar. Hay que ver qué tipo de brechas son. A estas alturas ya se sabe cuáles son las brechas. Ya cada sector, cada ministerio ya tiene mapeado dónde están los problemas que le corresponden. Por ejemplo, en salud ya está mapeado, cuántas personas son, etcétera. Está mapeado qué cosa hay que hacer. Coordinar acciones, coordinar acciones para que se hagan los proyectos. Y ahí hay un punto importante. No funciona mucho el aspecto de coordinación. No funciona mucho. Los problemas están ahí. Sabemos cuáles son los problemas. No digan que no sabemos, que no sé cuál es el problema. Un gobierno local, por ejemplo, sabe los problemas que hay en su localidad, lo sabe. Pero sin embargo, ¿qué hace? Proyectos de arreglo de veredas, parquecitos, losas deportivas. O sea, ahí se va la plata. Pero los grandes problemas de salud, educación, trabajo, no se dan. Y eso hay que coordinarlo desde arriba. El tema es que los gobiernos subnacionales también son autónomos, tampoco se les puede imponer.
pero deben tomar conciencia, pues, de lo que se tiene que hacer. Entonces, los proyectos obedecen un planeamiento y la planificación también tiene que crear mecanismos duros, fuertes de cumplimiento, ¿no? Es un tema que ya se ve por otro lado, lo que es planeamiento con su plan. Bien, y también hay que planificar. ¿Por qué hay que planificarlo? Porque también hay que ver los recursos, pues. A ver, si yo tengo un proyecto, a ver, que va a demorar, la ejecución demora 5 años, ¿ya? Y tengo una idea de cuánto va a costar, entonces lo que tengo que hacer, pues, es ver, programar los recursos que necesito para que ya vayamos buscando, vayamos buscando el financiamiento adecuado, pues, ¿no? ¿Cómo se va a financiar? Si va a ser con recursos del Estado, ¿no? Si va a ser con préstamo, si va a ser con canon, ¿no? Para ya ir programando eso. Obviamente, pues, no todo se va a hacer de golpe. O sea, los problemas se han acumulado, se han abandonado, se han quedado ahí. Ahora el problema es más grande, pero igual hay que ver cómo se resuelve. Ahora va a tomar más tiempo, sí va a tomar más tiempo. Y ahora hay menos recursos, sí, efectivamente hay menos recursos, la cosa se complica. Entonces la idea es, acá vamos a ver en clase lo que se tiene que hacer, ¿no? Cómo se formula un proyecto, cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si una vez hecho el proyecto, está formulado bien, pero en la gestión hay una mala gestión, no le da prioridad, no da recursos, toma decisiones políticas, ya es otro tema de gestión. Pero acá vamos a ver en el Invierte, en el seminario y en el diplomado, vamos a indicar lo que se tiene que hacer para elaborar un proyecto, ¿no? Porque muchos de acá van a ser formuladores, tienen que tener eso en cuenta. Bien. Entonces, acá hay un proyecto, vean afuera, vean al pobrecito, ve ahí cómo está todo golpeado. Ahora están los médicos con equipos nuevos y médicos capacitados, segura una situación deseada, ¿no? Donde el beneficiario va a ser la persona a la que se atiende y también lo que indirectamente también tienen que ver con ello, ¿no? Ese es el beneficio de un proyecto. Hay beneficiarios directos y beneficiarios indirectos, ¿no? Que también van a sentirse aliviados con este tema. Bien. Cuando hablamos de proyectos públicos, ojo, por lo general, por lo general, hablamos, a ver, su pregunta, por favor, me la hacen por el chat. Todas las preguntas se responden, ¿ya? Obviamente, ¿no? Obviamente, preguntas que tengan que ver con el tema, ¿sí? Pero todas sus preguntas se responden. Así que por el chat, yo mientras voy exponiendo, voy viendo las preguntas y voy respondiendo. Bien. Cuando hablamos de proyectos públicos, ¿no? Generalmente son proyectos sociales. ¿Qué es social? Veamos la diferencia. Vean. En sector privado, ahí está claro, pues, ¿no? El privado dice, ¿cuánto pongo? ¿Cuánto me devuelves? Y ahí está su ganancia. Es fácil. ¿Cuánto pongo? ¿Cuánto me devuelves? Si yo hago mi proyecto y no es rentable, simplemente no voy, pues. Así de fácil, no voy, ¿no? Con el sector público no se puede medir, pues, cuánto pongo y cuánto gano. No se puede medir así. Por ejemplo, a ver, un proyecto en salud que implica crear hospitales, correcto. Entonces, para eso va a haber gasto, pues, ¿no? La construcción y todo lo demás, equipamiento, capacitación, instalación, hay gasto ahí para hacer los hospitales. Ahora la pregunta es, ya, entonces, ¿ese gasto se va a recuperar? Y la respuesta es, ¿cómo se va a recuperar? ¿Que hay que cobrarle a los pobres? Porque un hospital público está más dirigido a la gente que no puede. Entonces, ¿qué? ¿Vas a cobrarle a los pobres para recuperar la inversión? No puedes hacer eso. Entonces, ¿cómo hago? Pues, claro, es un proyecto social, que son proyectos públicos generalmente. No se puede pensar así. No vas a cobrar a los pobres, pues no puedes hacer eso. Entonces, ¿cuál es el beneficio acá? El beneficio es la mejora en la condición de vida de esa persona. Que esas personas van a tener mejor vida en salud, van a estar menos en salud, van a estar curadas, se van a dedicar a otras actividades y mejoran su posición, ¿no? El beneficio de un proyecto público es el beneficio a la sociedad, ¿no? Que la sociedad, nosotros, mejoremos nuestras condiciones de vida. Ese es el beneficio. ¿Por qué? Porque los recursos que se utilizan son nuestros. O sea, en el sector público, los que invierten en hospitales somos nosotros, con nuestros impuestos. Pagamos impuestos, se hacen hospitales.
¿Para qué? Para que me atiendan, pues. O sea, es mi plata para que me atiendan. ¿Ve? Por eso invertimos. Diferente al privado. El privado pone su plata y busca su beneficio, como es normal. Con el sector público no se puede pensar así. Por eso cuando hablamos de impuesto social, hablamos de rentabilidad social, ¿no? En algunos casos hay proyectos públicos que sí requieren rentabilidad económica, como son proyectos turísticos, de agricultura, que tienen que demostrar que rinden. Pero por general, la mayor cantidad de proyectos son de corte social. ¿No? ¿Qué corte social? Que no se busca una retribución económica. ¿De acuerdo? A ver si entendió. Por favor, me escriben. Si todo está yendo bien, por favor. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Un proyecto de inversión pública no se busca recuperar la inversión. Lo que se busca es que la inversión hecha sea efectiva. ¿De acuerdo? ¿Efectiva en qué? En mejorar condiciones. Gracias, Nilo. Por ejemplo, educación. ¿Qué se busca en educación? Que los niños no finalmente entiendan mejor, no que comprendan, que desarrollen capacidades que lo va a ayudar en su futuro. ¿No? Si un proyecto no se hace, los niños van a estar estancados ahí, van a estar condenados más adelante a un trabajo sin importancia, un trabajo de menor calidad. A eso van a estar condenados los niños. Porque busca un proyecto mejorar la condición de esos niños, ¿no? Entonces, esa es condición, no se busca cobrarle a ellos para cooperar, no, de ninguna manera. Bien. Entonces, bajo ese concepto, ya sea pues el decreto legislativo 1252, se crea el sistema nacional, porque el invierte es un sistema. En el sector público hay 11 sistemas administrativos. El invierte es uno de ellos, ¿no? Es un sistema que se relaciona con el sistema de presupuesto, tesorería, planeamiento, abastecimiento, se relaciona con varios sistemas, ¿no? También endeudamiento también, ¿no? Entonces el invierte nace y deja de lado, pues, la antigua ley, la 27293, que era, pues, el SNIP, ¿no? Sistema Nacional de Inversión Pública. Que, ojo, no era un mal sistema, ¿eh? No era un mal sistema, que fue una renovación completa, pero obviamente ya con el tiempo y esas cosas, ya se optó, ¿no? Porque ya estaba también bastante parchado. Claro, porque las situaciones cambian de periodo en periodo, hay que actualizar la ley, entonces ya estaba muy parchado, a lo mejor se dice, no, mejor hacemos una nueva ley, ¿no? Y de una vez incluimos todos los cambios. Entonces nació el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? El Invierte, más conocido como el Invierte. Bien, tiene principios rectores. Esto se ha publicado hace poco, ha modificado, ha modificado la ley del Invierte, ¿no? Y han puesto principios que son necesarios. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Dice, los proyectos deben alinearse en función al cierre de brechas y al planeamiento. ¿Qué quiere decir? Dice, los proyectos se hacen para cerrar brechas. ¿Qué brecha? Algo que falta. ¿No? Por decir, lo que la gente pide y lo que tenemos. Hay una brecha de atención. Entonces, esa brecha hay que cerrarla como se pueda. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Cierre de brechas y también debe estar planificado. Un proyecto no aparece de la nada. Debe estar claramente definido este proyecto, qué busca, a qué objetivo nacional va a contribuir, cómo pretende dar solución. No, por eso se ve en la planificación. Se justifican los proyectos. Entonces dice acá, principio rector, los proyectos deben estar pues en función al cierre de brechas, cerrar brechas, no cerrar brechas y también deben estar debidamente planificados. No, eso. El siguiente principio, priorización. Vamos a ver más adelante. Los proyectos se programan, ¿no? Lo que se llama, no sé si han escuchado ustedes, el PMI, Programación Multianual de Inversiones. Si un proyecto se va a llevar a cabo, tiene que estar programado. Si no se programa, no va. Ese proyecto no va. ¿De acuerdo? Ya, no va. Y la programación es todo un proceso que vamos a aplicar, pero les adelanto. ¿Cómo se organizan los sectores? Por ejemplo, el sector de educación. Ahí tienen varios pliegos. Todos quieren proyectos, todos, de todo tipo.
Hay muchos proyectos, pero no se por sector. Hay que programar lo que se puedan hacer. ¿Va a estar en función a qué? En función a la priorización. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? ¿Cuáles son los criterios? Pobreza, planificados, esas cosas, cierre de brechas. Entonces se dicen ya, de los 300 proyectos que hay 100 priorizados. Pues eso hay que ver cómo los programamos. Y los demás proyectos que también son importantes, sí, son importantes, pero ya no entran más, pues, porque también la programación tiene un límite, que es el presupuesto. No, ya no entran más. Entonces, el sector, en este caso educación, toma la decisión. El mismo sector, ojo, no es el Ministerio de Economía que decida. El Ministerio de Educación te dice, ya, en mi sector de educación, estos son los proyectos que van a ir, o sea, los programas, ¿no? Y que ya tienen una asignación presupuestal, ya lo tienen. Entonces simplemente se programa. ¿De acuerdo? Esa es priorización. Y repito, es un tema de los sectores. No es un tema del Ministerio de Economía como muchos piensan. No, lo que hace el Ministerio de Economía es transferir. O sea, programa y transfiere. También el Ministerio de Economía te dice, no, ya le transferí, pero también espero ejecución. Ejecuta, ejecuta. Porque si no ejecutas, entonces tampoco te vas a transferir, pues. A pesar que está programado, no te vas a transferir. Porque ¿para qué te vas a transferir si no ejecutas? Ejecuta y te vas transfiriendo. Está en la directiva presupuestal. No, porque ahí está el presupuesto, está asegurado el presupuesto. El presupuesto nadie te lo va a quitar, ya está programado. Pero tampoco te lo va a dar por dártelo, pues, ¿no? Tengo que darte, de acuerdo, avances, ¿no? Entonces, esa es la programación. Cada sector programa, cada sector ve sus problemas internamente. Cada sector tiene que, entre ellos, ponerse de acuerdo. Ahí la cabeza es el ministerio es el jefe, pero hay varios también, varias entidades que también tienen proyectos que tienen que sustentar. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que se programan? Los que están priorizados en el mismo sector. A ver, ¿quedó claro? Por favor, me avisan. ¿Quedó claro? Clarinete, ¿eh? Me avisan, por favor, y que está quedando claro. No, esa es la programación, ¿no? Pues son principios donde dice pues, que hay que programarse de esa manera, ¿no? Correctamente y también planificados y debe cerrar brechas, pues, ¿no? Debe cerrar brechas. Muy bien, listo. Entonces continuamos. También otro principio es oportunidad. Ya se ha visto, pues, ¿no? Que los proyectos, ustedes han visto, ¿no? Demora, ¿no? Hacer un colegio que se tiene que hacer en 6 meses, se hace en 5 años, ¿no? Entonces, hay que también respetar, no, pues, estos principios son nuevos, ¿ah? Por si acaso, y están pidiendo también que se implemente una política de cumplimiento. Entonces, los proyectos se dan porque hay un problema que se ha detectado. Ahora está detectado el problema. Entonces, los proyectos deben dar solución a ese problema, ¿no? Deben dar solución a ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, deben ser oportunos. ¿De qué me sirve tener un proyecto? ¿No? ¿De qué me sirve tener un proyecto? Ya. ¿De qué me sirve tener un proyecto que no es oportuno? Que se, por ejemplo, los niños, a ver, que tienen que estudiar. Ya, son niños que están en la edad de 4 o 5 años. Tienen que reforzar fuertes el tema de educación. Entonces, si un proyecto va a demorar, el colegio demora en hacerse un vaso, 5 años, entonces los niños ya van a tener, cuando el colegio acabe, los niños van a tener 10 años ya perdieron toda la primaria. Entonces el proyecto no fue oportuno, pues, ¿no? Se proyectó en su momento para los niños de cierta edad, pero estos niños son adultos, pues, ya son adolescentes, ya no sirve ya. Entonces hay que procurar, dice el principio, hay que procurar la oportunidad que se haga y se implemente en el momento que corresponda. Esa es la oportunidad. Luego la eficacia, cumplir con las metas, cumplir con las metas, eso es eficacia. Y ser eficiente, hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué es eficiente? Un proyecto de calidad, un proyecto que evite despilfarro de recursos como sucede, ¿no?
Hay proyectos ya formulados, se hace el expediente, empieza la obra y empiezan los problemas también. ¿No? Expedientes mal hechos, adicionales, a la final es un proyecto termina su costo muy por encima de lo que debe ser. Obviamente eso está mal, pues. Eso no debe pasar. Eso no debe suceder. Por eso ustedes, cuando hagan proyectos, cuando formulen proyectos, tienen que hacerlo bien. Si, en términos de costos, costear, costear un proyecto, costearlo bien, ¿no? Tener un approach bien cercano a lo que va a costar y que después no estén saliendo, que se te olvidó esto, se te olvidó lo otro. No, pues esas cosas no deben pasar. Esas cosas no deben pasar. ¿De acuerdo? Eso se llama eficiencia. Bien. Otro principio tenemos acá, sostenibilidad. Ojo, los proyectos deben ser sostenibles. Un segundito, déjenme cuántos son. Ya. Los proyectos deben ser sostenibles. ¿Qué es eso sostenible? No, de que no se trata de, a ver, levantar un colegio y ya. Ya, o sea, porque el colegio ya se levantó, ya todo funcionó. No, pues ahora viene la parte operativa, ¿no? La parte donde el proyecto ya comienza a funcionar, ¿no? Ahí van los años en la cual se esperan beneficios. Entonces, y la pregunta es, pero también en ese periodo se requiere gastos, pagar planillas a los nuevos contratados, gastos operativos, ¿no? Licencias, seguridad, mantenimiento, hay gastos que se vienen. Después de hacer la obra, hay gastos que se vienen. La pregunta es, ¿esos gastos que se vienen, cómo se van a financiar? ¿No? El SNIP, ahí, el sistema anterior, el SNIP, no hablaba, tenía un vacío ahí, no hablaba mucho de la sostenibilidad. O sea, el SNIP te decía, ya, ahí está el proyecto, ya está todo listo, ya, es tuyo. Oye, pero los gastos que se vienen, ese es tu tema, te dice. Entonces habían proyectos, elefantes blancos que le llaman, ¿no? Se hacen la infraestructura y ahí se quedan, pues, ahí se quedan, ¿no? Entonces el invierte te dice, no, eso lo está afinando. ¿Qué dice el invierte? Te dice bien claro. Los proyectos, los proyectos tienen que sostenerse. O sea, aparte de la construcción, que es la fase de ejecución, aparte de eso, el proyecto debe funcionar. O sea, hay gasto operativo que se viene. Ese gasto también tiene que asegurarlo en el estudio. Me tiene que decir en el estudio cómo se va a asegurar. Ojo, ese gasto de sostenibilidad no es un gasto de capital, gasto corriente. O sea, la entidad tiene que decir cómo va a ser para que ese proyecto funcione. Eso se ve en el estudio. Si una entidad no aclara cómo lo va a hacer, entonces ese proyecto no va a ser declarado viable. No va a ser declarado viable, porque no es sostenible. No, hay que evitar, ¿no? Hay que evitar ahí, ¿no? Esos proyectos, esas obras que se hacen y ahí se quedan. Entonces dice, eso no debe pasar, de ninguna manera. Dice ahí Patricia, sobre la priorización y formulación, ¿cuál es la relación con respecto a los sectores de la autoridad? No, pues a ver, los sectores, los sectores son los que tienen que definir sus proyectos, ¿de acuerdo? El ANIN, Autoridad Nacional, se ha hecho para desterrar proyectos y tomar proyectos complejos. No puedo decir, a ver, en el sector de educación hay que hacer un proyecto, a ver, complicado, a ver, que cuesta 200 millones de soles, ¿ya? Quien va a definir eso es el sector de educación. O sea, el ANIN no te va a decir, oye, tienes que hacer colegios, ¿ah? A salud, tienes que hacer hospitales, ¿ah? Acá, no, el ANIN no tiene nada que pintar ahí, no pinta el ANIN ahí, ¿no? El sector de educación, que son entes rectores en educación, dicen, hay que hacer estos colegios y tales sitios. Ellos son los especialistas en su tema, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a la complejidad del proyecto, ¿no? Entonces ya pasan a ANIN para que lo ejecute. No, esa es la idea de la NIN, ¿no? Porque hay proyectos interesantes, pero que se traban, no avanzan. Necesita gente especializada que lo haga. Entonces pasan a la NIN. ANIN significa Autoridad Nacional de Infraestructura, y la NIN se va a encargar de ejecutar el proyecto, de ejecutar, de destrabarlo,
y después una vez que termina se lo pasa al sector de educación. ¿De acuerdo? Ese es el ANIN. ¿Sí? Y todos los proyectos, todos pues deben cumplir pues con los criterios de prioridad, de programación, todos sin excepción alguna. El ANIN no puede decir, ¿sabe qué? Hay que hacer este proyecto, no hagas esto, tienes que hacer lo otro, no. El ANIN no tiene esa facultad. El ANIN se ha creado como un ente especializado para aquellos proyectos, ¿no? Que tienen que llevarse a cabo. Ajá. Dice ahí Julio César, la LC versa sobre la ejecución de obra, bienes y servicios, se invierte, abarca, pero Julio César, estamos hablando, estamos hablando de proyectos, no estamos hablando de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que un proyecto dentro de su concepción incluya, incluya equipamiento, servicios, sí, ¿no? Estamos, pero más que nada, en la ley de constelaciones del Estado, que ya se va a modificar, ahí habla de ejecución de obras, que están muy asociadas a los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces no confundamos. Una cosa es la ley de contrataciones, otra cosa es la ley del invierno. Contrataciones es la forma como se debe convocar. No, si hay un proyecto que se ha hecho, eso se ha hecho por el invierte. Ahora hay que buscar a contratista para que lo haga. Entonces ya viene la parte de selección de contratista y contrato. Eso lo ve la ley de contrataciones. ¿De acuerdo? Vamos, tiene que seleccionar a contratista, pero no interfiere con las labores del invierte. ¿Sí? ¿Se entendió, mi estimado Julio Silva? ¿Se entendió? Si el proyecto dice hay que hacer obras, hay que comprar bienes y servicios, ya, entonces se canaliza a través de la ley de contratación. No se canaliza. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de contratos. Muy bien. Luego también tenemos otro principio de complementariedad, no complementariedad. Los planes deben estar debidamente no tener en cuenta la articulación para lograr economía de escala e impacto, ¿no? De repente hay que hacer un proyecto que atraviesa gobierno local, o regional y nacional, entonces hay que coordinar a ver qué es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, hay una municipalidad que ya se han puesto las pilas, ¿no? Ellos ya han visto el problema de salud, tienen recursos para hacerlo, tienen el canon, pero dentro de sus facultades no pueden hacer hospitales, o sea, los gobiernos locales no pueden hacer hospitales, ¿no? Pero tienen los recursos, tienen el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Coordinan con la región y con el sector. Te dicen, mira, ve, yo no puedo hacer hospitales, pero tú sí puedes hacerlo. Tú tienes las facultades, yo no. Entonces, ¿qué hacemos? Coordinamos. Entonces, te va a hacer un hospital y está la problemática, ¿no? Y los recursos te los transfiero. Te transfiero los recursos para que tú hagas el hospital, porque tú sí lo puedes hacer. Entonces, a las finales, al hacer un hospital que tiene una connotación nacional, se está articulando bien la parte local, regional, nacional. ¿Ve? Se está complementando todo. Eso es lo que se busca. Bien. Luego tenemos acá calidad de inversiones. Calidad. No se trata tampoco de dar un bien o servicio, toma el que salga, ¿no? Es como decir, a ver, el agua, ¿no? Dice, no tengo agua, ya. A partir de mañana va a tener agua. Correcto, ya arreglé los ductos, ya, ya. Pero oye, pero es agua sucia, pues. Pero es agua, pues. Tú pediste agua, ahí está el agua, pues. Pero es agua sucia, tienes que hervirla, pues. No, pues así no es tampoco, pues. Entonces, si vas a darme agua, tiene que ser de calidad, pues. Agua potabilizada, agua no contaminada, ese es el servicio que tienes que dar. Si me vas a dar agua sucia, eso no cuenta, no suma, eso no se toma en consideración. Entonces, hay que dar sistema, ¿no? Con calidad. Ya todos los sectores ya han definido estándares de calidad, ¿no? Ahora hay que esperar que se cumplan, pues, ¿no? Por ejemplo, la educación ha dicho, la educación mínimo debe ser esto, ya, que se cumpla. En salud, la atención al paciente debe contemplar esto, ya, está bien que se cumpla, pues, ¿no? Pero ya están establecidos los estándares de calidad para los proyectos. O sea, si un proyecto se crea para dar servicios públicos, entonces debe ser servicio público con calidad, no solamente darte cantidad, no, y no importa reto, no tiene que ser en cantidad y calidad. Así tiene que ser.
Luego también capacidad técnica. Acá también se ven los problemas, ¿no? Dice, los nuevos sistemas que también involucran a gobiernos locales y regionales deben contar con personas con capacidad, actitudes, competencias especializadas, ¿no? Muchos proyectos se caen porque están mal diseñados, porque no saben qué hacer, hacen malos expedientes. Entonces la pregunta es, ¿lo que han hecho están preparados para ello? ¿No? ¿Están preparados para ello? Pero lo que han hecho, ¿no? Hay capacidad, actitudes, competencias especializadas. Hay. Entonces dice acá al principio, dice, hay que tener esa gente, no llenarnos, no, a veces contratamos a una persona y bueno, no hay especialidad, no hay proyectos, no hace bien las cosas. ¿En qué va a terminar esto? Proyectos mal elaborados, que se van a iniciar, luego vienen los problemas y el proyecto cuesta mucho más, se paraliza por falta de presupuesto o de repente se abandona y esas cosas y al final es despilfarro de recursos. No, ya la Contraloría, fíjense, la Contraloría ha detectado 200.000 proyectos así chiquititos que no se sabe cómo se inició, por qué están abandonados, qué pasó, pero el tema es que hay miles de millones de soles que se han perdido ahí, para nada. ¿Por qué? Porque no hay capacidad técnica para lograr buenos proyectos. No, así es. Contraloría ha detectado eso ya. También tenemos evaluación social económica. Ya lo he dicho, ¿no? Al comienzo, que los proyectos públicos son generalmente de corte social. O sea, no buscan una rentabilidad económica, no buscan generar ganancias, no. Un proyecto de salud, educación, no se le va a cobrar a los niños, pues, oye, paga la pensión del colegio, pues, está cara, no, pues no se puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es ese niño ha mejorado su capacidad, ese es el beneficio que se espera, ¿no? Un beneficio social. Pero también hay algunos proyectos públicos que también se requiere, como por ejemplo los proyectos con APP, ¿no? Asociación público-privada, donde el privado interviene. Pero el privado también interviene, pero también necesita recuperar su inversión, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una concesión, un peaje. El privado está ahí, pero él también tiene que recuperar su inversión. Entonces se hace una evaluación económica en ese caso. O sea, el proyecto tiene que ser rentable. Rentable para que el privado pueda cobrar lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso hay una evaluación económica. También cuando son empresas públicas. Hay empresas públicas, por ejemplo, el caso de Petroperú. En el FONAFE hay más o menos 34 empresas públicas y una empresa diferente a una empresa pública o privada debe generar ganancias. Entonces, cuando se habla de empresas públicas, hay que hacer una evaluación económica. ¿Ven? Así es. Entonces, en el sector público hay pues proyectos sociales y hay proyectos económicos, ¿no? Dependiendo de la tipología. Que vamos a verlo en clase ya. En el diplomado se va a ver esos casos. También transparencia. Todo debe ser tras ustedes. Si entran al amigable ahí, se les va a mostrar en las clases cómo entrar a la plataforma del invierno, ¿no? Cómo ubicar proyectos, en qué situación se encuentran, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿No? Y eso vamos a dedicar a ver cómo hacemos consulta de un proyecto, a ver cuál es la consulta avanzada, a ver el proyecto tal, a ver dónde es, cuánto cuesta, cómo va, qué dice el estudio, cómo se hizo el estudio. Toda esa información que ustedes incluso lo pueden bajar, ¿no? Vamos a ver en clase, ¿no? Cómo a través de transparencia conocemos cómo están los proyectos, los que están vigentes. Bien. Y luego tenemos otro principio acá, gestión de riesgo, el último, ¿no? Gestión de riesgo. Hay que incluir en los proyectos en la formulación el tema de riesgo. Y el riesgo es una variable que afecta el proyecto. Eso está demostrado. Los proyectos no se ejecutan al 100% como estaba establecido. Siempre hay un margen ahí de que no se pudo esto, lo otro, por los riesgos, cambio climático, el suelo, los huaicos, problemas, lluvias.
Y eso atrasa los proyectos y hasta genera mayor costo también. Entonces, esto también hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé, pues, que en una zona hay lluvias los meses de verano, hay lluvias fuertes y estoy construyendo muros, ¿no? Y justo ahí está el río, y hay lluvias, entonces el río va a aumentar su caudal. Esto quiere decir que tienes que valorar eso, ¿no? Si los meses de enero, febrero y marzo hay lluvias, esos meses no debes avanzar con la obra, pues, porque la lluvia no te lo van a permitir, y que tampoco el caudal del río. Pues esas cosas tienes que tomar en consideración al momento de formular, al momento de programar, ¿de acuerdo? También tienes que ver, ¿no? La frecuencia, con qué frecuencia se da la lluvia, siempre, entonces ya sabes, porque siempre va a haber lluvia, ya sabes, entonces que es una novedad para ti. Ahí está. ¿Y cómo yo sé eso? Ahí están los especialistas, pues. Ellos son los que tienen que decir, acá las lluvias se dan con esta frecuencia y en esta forma. Ahí están los expertos, no estoy diciendo que tú lo digas, los expertos lo van a decir. El proyecto es un trabajo multidisciplinario, cada quien tiene que ver lo suyo. Análisis de riesgo están los expertos, ¿de acuerdo? Si es zona volcánica, de sismo, terremoto, yo qué sé, ahí están los expertos que tienen que opinar y eso tienes que poner en tu proyecto. Y además también decir, ¿no? Dice ahí Sony, claro, vulnerabilidad de riesgo, eso hay que analizar. Y también tiene que decir tu proyecto, a ver, te pregunta, a ver, ¿cuál es el riesgo? Ah, riesgo es que haya huaicos. Correcto, ya. Ahora, otras preguntas. ¿Ese huaico con qué frecuencia se da? ¿Es muy probable? ¿Siempre se da? Sí, siempre. Pues, entonces tiene una alta probabilidad, correcto. Otra pregunta. ¿El huaico que se va a dar, eh, qué daño puede generar? A ver, ¿es grave, muy grave, moderado, sin problema? Eso hay que analizar cuando formules un proyecto. Ahí tienes que decir, no, los huaicos somos vulnerables, si viene un huaico me afecta, ya. La pregunta, ¿cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar eso? Ah, tanto. Eso también es costo de proyecto, ¿de acuerdo? Porque no va a pasar porque yo no diga, ya estoy haciendo el proyecto, ya, hay un hueco, uy, me trajo la construcción abajo, ya necesitamos plata, ah, no hay, pues hay que pedir, pues, no, pues, ¿cómo que hay que pedir? Y de repente, si pide ya no hay, pues, lo más probable. Por eso, el proyecto debe considerar ese costo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tu proyecto se programa, también te están programando ese costo. Entonces, ya está asegurado, ¿no? Por eso, análisis de riesgo es eso, ¿no? Ver, pues, qué riesgo se puede dar, con qué frecuencia, con qué probabilidades y cuál es el efecto de ese riesgo. Y ese costo hay que estimarlo y ese es parte del costo del proyecto. ¿Se entendió? A ver, se entendió, estimado, se entendió, se entendió. Me avisan, por favor, si todo está quedando claro. Claro, clarín, clarinete. Me confirman, por favor, todo está bien, estimadas, estimados. Muy bien, gracias, Fred. A ver, los demás están entendiendo, ¿no? Sí, está claro, por favor, hacen sus preguntas, me las hacen por el chat, ya saben, ven todas sus preguntas, estoy respondiendo. Muy bien. También tenemos el concepto, ¿no? De fases. En inversiones, se llama el ciclo de inversión, hay cuatro fases, ¿no? La primera, que vamos a ver una por una. La primera es, gracias, de Jorge, programación multinacional, o sea, la programación de proyectos. Luego tenemos la formulación y evaluación. Luego tenemos ejecución y luego tenemos funcionamiento, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a la primera. La primera es programación multianual. ¿Qué cosa es programación? Ya les he dicho, los proyectos deben estar programados. Deben estar programados. ¿Por qué programados? Porque programado es una forma ¿no? Es una forma en la programación, es una forma de decir qué proyectos van a ir. No, esa es la programación. ¿Qué proyectos van a ir? ¿Sí? Entonces, para programar, primeramente, hay que hacer un diagnóstico, pues, ¿no? Un diagnóstico de las brechas, ¿no? Las brechas
que tienen que atender son las brechas, un diagnóstico. Ya a estas alturas, ya todos los sectores ya tienen claro, ¿no? Cuáles son las brechas. Ya el trabajo ya se ha hecho, ¿no? Obviamente, cada año se dice, hay que actualizarlo, hay que revisarlo, ¿no? Y también a veces se dan imprevistos, pero imprevisto es otra cosa. Lo imprevisto es algo que no preveo, pues. No sé, ya ahí se da otra solución, ¿no? Pero mientras lo que se puede prever se programa, se programa, ¿no? Ya se tiene un diagnóstico de las brechas de salud, educación, trabajo, economía, etcétera. Ya se tiene eso, ya está mapeado. Incluso dónde. Entonces ahora ya vienen los sectores y tienen que priorizar. En educación, ¿qué se va a hacer? En salud, trabajo, en agricultura, ¿qué se va a hacer? Cada sector tiene que programar y no programar mínimo 3 años. En 3 años, esto es lo que voy a hacer. Mínimo 3 años, pueden ser más. ¿No? Y tener en cuenta el presupuesto asignado. Ahí te dicen, tiene 10.000 millones de soles, correcto. A ver, aquí está mi proyecto, tengo que priorizar. Ya, estos van. A ver, tienen que calzar con los 10.000 millones. Tienen que calzar. ¿De acuerdo? Ya lo demás ya no entran, pues. Ya no entran. No, el sector tiene que decir cuál queda todavía pendiente y cuáles entran. El mismo sector tiene que definirlo, ¿no? Bajo su responsabilidad. Lo que va a hacer la dirección del INDEP es verificar si los proyectos están cumpliendo con la normativa. Eso es todo. Pero dirección de inversiones no te va a decir, no le va a decir al sector lo que tiene que hacer. Cada sector sabe lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la programación y mínimo implementación. Pero también la programación hay que tener en cuenta que los proyectos cierran brechas y además están planificados. Entonces, todo eso hay que ver, como dice abajo, ¿no? Comprende los planes concertados, regionales y locales, el marco orientador de la formulación, el presupuesto, ¿no? Incluso, ¿no? Todo el tipo de proyectos que considera. Eso es la programación. Porque, ojo, lo que está programado son los proyectos que se van a llevar a cabo. Otros proyectos no entran. Por eso hay que tener cuidado. Hay que programar bien los proyectos. Cada sector donde el ministro es la cabeza, él va a tomar esa decisión. Hay un equipo técnico que lo elabora, pero hoy la prueba. ¿De acuerdo? Bajo su responsabilidad. Ellos ya saben ya qué problemas hay, dónde, con quién tienen que coordinar, con qué nivel de gobierno hay que coordinar, ellos ya lo saben. Entonces, bajo esos criterios tienen que programar su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Esa es la. Dice Nilo, los proyectos con financiamiento de cooperación internacional también, sí, todo tiene que estar programado. Porque la cooperación internacional, los fondos que nos dan de afuera, tienen que ingresar como fondos públicos. Tienen que ingresar, ¿no? En la fuente de donaciones, transferencias o préstamos, tienen que ingresar, ¿no? O sea, si una entidad fuera dice, ya, yo voy a financiar el proyecto, ya, esa plata tiene que ingresarla al Estado y se convierte en fondo público. Y ese fondo público es para hacer el proyecto, ¿no? Y ahí está claro, este fondo solamente para eso, o sea, están los mecanismos de control para que no se utilicen otras cosas. Eso ya es un sistema interno, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Eso también, todos son fondos públicos. Porque yo no puedo seguir directamente a ver, estoy haciendo la obra y quién te la paga, la empresa me está pagando acá, me deposita en el banco y todo contigo. No, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Lo que tiene que hacer es la empresa que está contribuyendo, tiene que dar los fondos a tu sector. Hay un mecanismo ahí en tesorería, ¿no? Depositar los fondos, se convierten en fondos públicos y se hace el proyecto. Y que no se preocupe el privado. O sea, esos fondos que va a dar son exclusivamente para ese proyecto. O sea, ahí están los mecanismos de control bien claros. ¿De acuerdo? Pero tiene que hacerlo así. No, yo no puedo recibir, dame plata para comprar. No, no, tienen que ingresar como fondo público primeramente. Entonces, al estar como fondo público se programa. Se programa. Entonces también los proyectos, los que están también de cooperación internacional, también tienen que estar programados. A ver, me pongo un ejemplo, miren, ve. Cuando estaba como director de planeamiento allá en el Ministerio de Salud, llegó una agencia de cooperación de Europa,
tenían 3 millones de euros. Decía, ahorita estoy haciendo un hospital, estamos construyendo un hospital, necesito esa autorización, hay 3 millones de dólares, pero ustedes tienen que poner uno, decía, porque esa es la condición. El sector salud ponía 1 millón y ellos ponen 3, ¿no? Para hacer el hospital, correcto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? A ver, ¿aceptan o no aceptan? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptan o no aceptan? No, repito, llegaron de Europa y decían, tenemos 3 millones de euros para hacer un hospital, pero ustedes tienen que poner uno. Y yo, ahorita, te doy ahorita los 3 millones de euros para hacer un hospital en tal sitio. Ahorita te dice. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Aceptan o no aceptan? A ver, ¿qué me dicen por el chat? ¿Aceptan o no aceptan? Dice Julio, donde está programado. Freddy, claro, profesionales que cumplan. Diana, hay que ver el convenio. Y está en el PMI, sí, ya, esa es la pregunta, ¿no? A mí me dijeron, sí, hay un hospital, correcto, ¿dónde? En tal zona, ya. Yo voy a poner 1 millón, sí, usted pone 1 millón, ya, pero ese millón son recursos públicos, ¿ah? A ver, déjame ver. Entonces ya revisé, no, no, no se puede. ¿Pero por qué no se puede si estamos regalando los otro? No, no, no se trata de regalar, señor. Porque yo tengo que poner 1 millón, ¿de acuerdo? Y hay proyectos que están programados. Hay proyectos de mayor necesidad. Hay proyectos urgentes, esenciales. Hay proyectos que se tienen que hacer, que están por encima de lo que usted está haciendo. Y los recursos públicos que yo tengo es para esos proyectos. Yo no puedo coger 1 millón de ahí, yo no puedo sacar a esos proyectos prioritarios para atender sus requerimientos. No puedo hacer eso. No puedo. Eso sería malversar fondos. Porque a mí me han dado plata para estos proyectos que están priorizados. Son proyectos no de alto impacto, proyectos que atienden la pobreza. Ahí está la plata. Usted me viene con un hospital, no sé en qué sitio. ¿Acaso tiene los niveles de pobreza críticos? ¿No? ¿Está priorizado? No, no, no está priorizado. No, no puedo hacerlo. Porque usted me está pidiendo, quiere 1 millón. Ese millón no lo va a sacar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, pero igual voy a consultar el Ministerio de Economía. Ya, consulté y me dieron exactamente la misma respuesta. Y dijeron, no, 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 eso me va a fondo. Porque si ese europeo ha venido, entonces que financie esos proyectos porque están ahí, priorizados. Eso es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Yo no sé por qué se ha ido allá a hacer proyectos. No sé qué interés tiene. Lo que pasa es que en realidad había un interés, pues. Hay una persona ahí europea que está haciendo un hospital, ¿no? Tenía un interés particular, entonces, pero como necesitaba el permiso del Ministerio de Salud, porque es un hospital, ya ahí entró el Ministerio de Salud. Nos consultaron y ahí nos enteramos de eso, ¿no? Y la pregunta es, pero no es un proyecto prioritario, pues, no es. O sea, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pues. Pero yo no puedo, pues. Porque yo no tengo el millón, yo no puedo disponer ese millón. Quitarle un proyecto priorizado para hacer ustedes, no. Porque ese proyecto que ustedes están haciendo no está en la priorización, no está, no figura. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Ven? ¿Se entendió? Deben estar programados, porque la programación obedece a criterios de pobreza, de extrema urgencia. Esa es la programación. Los proyectos están ahí. Los otros proyectos tienen que esperar todavía. Y ese proyecto de la Comunidad Europea era no sé dónde, qué sitio, qué interés había ahí. Yo no sé, pues no, no puedo hacer esa cosa. No puedo hacer esa cosa. Entonces me dijo el cooperante, pero es plata. Lo que pasa a ustedes es que han hecho mal, pues. Ustedes vienen al Perú, acá está el Ministerio de Salud, acá está el ente rector. Ustedes han debido decirme a mí, tengo 3 millones de euros para conversarlo y ver cuál hospital prioritario se puede financiar con esos euros. Eso es lo que han debido hacer, venir acá para nosotros decirles a dónde queremos la plata, pero ustedes no sé con quién han conversado, qué interés tiene, ¿no? Interés particular porque va a ser el alcalde de la persona, pero así no es, pues, así no es.
¿De acuerdo? Entonces, todo tiene que estar programado, todo tiene que estar priorizado. Si viene una cooperación de afuera, sea quien sea, es para financiar proyectos que están programados. ¿Qué significa programado? Que atiende una necesidad, una urgencia, tiene una prioridad. Por eso que están programados. Entonces, la plata que venga, de donde venga, es para esos proyectos, no es para otros. ¿Se entendió? ¿Sí? Dice ahí Diana, pero políticamente se compromete y hace el ministerio. No, 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 no pueden hacer eso, Diana. No pueden hacer eso. O sea, dice, a ver, yo soy ministro, ya, yo tomo decisión política. No, no, no es un tema acá de decisión, es un tema de presupuesto. Acá al ministro se le asigna, el ministro responsable del presupuesto que se asigna. Y ustedes saben que ya el día 30, o sea, el domingo creo, el domingo se aprueba el presupuesto. Entonces dice ahí en qué se va a gastar y dónde se va a gastar. O sea, ya está aprobado. O sea, se dice al ministro, esto es lo que tiene que hacer usted. Ahí está en la ley de presupuesto. Ahora, el ministro no va a decir más adelante, ah, no, yo lo cambio políticamente porque pienso que mejoró un momentito. Le digo, no, tú no eres quien para pensar así. Esto es una ley de presupuesto. Ahí está la plata y lo que tienen que hacer. No se trata de temas políticos. Ya es algo que se ha discutido en el Congreso, por eso sale una ley de presupuesto. ¿Se entendió? A ver, dice ahí, a ver, Freddy Alvarado dice, ¿alguna norma que rija este aspecto? Por favor, ¿qué norma? ¿A qué te refieres, mi estimado Freddy? Freddy Alvarado, siempre te veo en clase. Otra vez, te saludo nuevamente. ¿Alguna norma que rija este aspecto? ¿Qué aspecto? Eso está en las directivas, guías, está en el presupuesto, está en la fuente de financiamiento, ahí se dice, ¿no? Todo lo que está en el presupuesto se convierte en fondo público, ¿no? Te adelanto, mi estimado Freddy. Ahí tenemos recursos ordinarios que son los impuestos. Tenemos recursos directamente recaudados, tenemos deuda, ¿no? Y también cooperación. Entonces, la plata que venga de donde sea, hasta de nosotros mismos, yo puedo también no decir, le doy al Estado 100.000 soles, yo también lo puedo hacer, pero tengo que, esa va a ser la fuente de financiamiento, ¿no? Donaciones, entra por ahí, se convierte en fondo público y esa plata se va, pues, se va a donde tiene que ir. No es que yo diga, ah, yo he puesto 100.000 soles, quiero que sea un puesto de salud acá. No, no, no puedo hacer eso. No, pues ya, si yo le doy al sector público, el sector público ya tiene sus prioridades y ahí tiene que darse. ¿Se entendió, no? Dice ahí Nilo, pero gobiernos locales hacen lo que les conviene. No sé si les conviene, no sería la palabra adecuada de expresarse. ¿No? Los gobiernos regionales y locales ya saben lo que tienen que hacer. Está en la ley de base de centralización. Ahí están las competencias y no lo que les corresponde hacer. Ahí está escrito, ¿no? Los gobiernos locales son autónomos. Ellos tienen que tomar su decisión. ¿De acuerdo? Si ellos deciden hacer esto, obviamente, pues está claro que no tiene la necesidad. Como expliqué hace un momento, pues, ¿no? El gobierno local están preocupados por hacer veredas, pistas chiquitas, parques, que se ha convertido en trabajo para sus amigos, ¿no? Pero no se preocupan por los temas de salud, educación. Deberían hacerlo, pues. Deberían hacerlo. Eso está escrito, pero no lo hacen, pues. Ya es un problema de gestión, pues. Es un problema de gestión, ¿no? Obviamente, por eso la ley de base está bien criticada, ¿no? No, y ustedes deben haber escuchado, ¿no? Como dice Nilo, ¿no? Los niveles de gobierno no hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Es cierto en muchos casos. Entonces, ahí eso hay que revisar, ¿no? ¿Cuál va a ser el compromiso? O sea, un gobierno local está claro lo que tiene que hacer, entonces que lo haga, pues. ¿Por qué no hace nada? ¿O por qué se preocupa en proyectos que no ayudan en nada y encima no terminan todavía? Es plata que se está perdiendo. Ya hay algo que hacer ahí, ¿no? Pero como digo, son autónomos, pues. Ellos tienen autonomía, o sea, tampoco se les puede decir, oye, tiene que hacer esto. No, ellos son los que deciden lo que hacer, pero algo tiene que mejorar ahí. Bien, dice Frey, las donaciones tienen un procedimiento a grosso modo. Claro, las donaciones tienen un procedimiento, pues. La donación, si va a ser para una actividad pública, tiene que entrar al Tesoro Público primero la plata. Así es, ¿no? Si hay un banco de afuera que quiere donar al gobierno peruano, tiene que ingresar la plata al gobierno peruano para que se registre como recurso público y eso es parte del presupuesto para una obra determinada.
Ahora, si el de afuera quiere hacer directamente, es el problema de él. Es el problema de él. O sea, tampoco se puede impedir que quiero hacer un hospital, una clínica privada. Hazla, pues. Es tu plata, hazla, pues. Pero si me estás pidiendo plata a mí, entonces yo tengo que decir a dónde va, pues. Ese es el tema. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dice ahí Freddy. Una sentencia que gusta puede convertirse local con cultura. Pero claro, pues ya estamos, hace un momento hablamos, mi estimado Freddy. A ver, Freddy, hace un momento hablamos que es una coordinación, pues. El nivel de proyecto puede tener connotación local, regional, nacional. Hay que coordinar eso. Hay que coordinar eso. ¿No? De repente es un proyecto grande que atraviesa regiones, atraviesa gobiernos locales. Entonces ahí interviene el gobierno nacional, pues. Pues es un proyecto que solamente le corresponde al gobierno local, tiene que hacerlo él, pues. Pues en la ley de base se dice qué cosa puede hacer un gobierno local y qué cosa no le corresponde hacer. Eso está en la ley de bases, ahí está. Pero igual, pues ahí está la ley de bases, pero sabemos que hay problemas. Dicen, si el proyecto de necesidad de población, los recursos que pueden habitar los fondos de contingencia, con no, 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 a ver, ese es el fondo de contingencia. El fondo de contingencia es para imprevistos. Ya se le está, ¿no? Se le está cambiando. Por ejemplo, ahora en el presupuesto se dice, ¿no? Oye, no hay plata para esto, ya tomemos la reserva de contingencia. Pues, o sea, está perdiendo sentido. La reserva de contingencia es para imprevistos, ¿no? A veces hay un desastre natural, hay un problema, como el caso de la pandemia, ¿no? La pandemia en la reserva habían 5.000 millones de soles, todo fue para la pandemia. Es para imprevistos, eso se llama reserva de contingencia, ¿no? La reserva de contingencia no es ya, entonces, después me das de ahí, no, 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 no es para eso, o sea, se está denaturalizando el concepto, ¿no? De fondo de contingencia, ¿ya? Dice Julio Silva, a veces suena que está programado, sí, dice mínimo, que dice mínimo, que puede ser más, pues también, puede ser más, o de repente puede durar un año, pues tiene que estar programado. ¿No? Programado quiere decir, a ver, tengo un proyecto, ya, ¿cuándo empieza? Este año o el siguiente, ponlo el siguiente año empieza. ¿Cuánto quieres por cada año? Ah, quiero tantos millones, ponlo ahí. Programa. ¿Para qué programa? Para asegurar el presupuesto. Por eso, tiempo se dice programa. O sea, como está programado, quiere decir que hay presupuesto. Acá está la plata. Pero dime, programa, ¿cuánto quieres cada año? Pues, para programarlo, para tener los recursos y que no haya problemas. Tienes que programarte. ¿Sí? Eso es la programación. ¿Sí? ¿Se entendió, mi estimado Julito? Bien. Entonces, esa es la programación. Todo empieza por ahí. Hay que programar, pues. Hay que programar. Ya se ha hecho el trabajo, ¿no? Ya se ha hecho el trabajo, pero siempre se actualiza. No, ojo que esto de programar es diferente a un imprevisto. Un imprevisto es algo que nadie supone, pues. Eso se llama inversiones no previstas, ¿no? De repente hay un problema climático que genera que se dice, hoy hay que hacer una inversión ahorita, pero no está así, no estaba prevista, pues, no estaba prevista. Ya, entonces, ese es otro tema. Entonces, hay que ver cómo se atiende eso. ¿Cómo se atiende? Como es no previsto, puede ser que la reserva de contingencia, porque esa reserva justamente para imprevistos. Otro puede ser que de repente, si no hay plata, entonces el sector define, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto se suspende por ahora? Bueno, porque hay que atender ese que es urgente, pero imprevisto. Entonces, hay forma de atender eso. Bien. Luego, una vez que ya se ha programado, ahora viene la fase de formulación. ¿Qué formulación? Ya darle forma al proyecto, ¿no? Darle forma, ¿no? O sea, a ver exactamente, a ver, qué se va a hacer, cuál es la brecha que se va a atender, qué se busca con el proyecto, cuáles son los productos que se van a dar, porque un proyecto tiene varios componentes, ¿no? Varios componentes. Entonces, esa es la formulación, darle forma. Y para eso se elaboran pues, fichas técnicas y se elaboran perfiles dependiendo del tipo de proyecto. Ya en clase vamos a ver en qué caso hacemos fichas técnicas. Hay ficha técnica simplificada, ficha técnica estándar, ficha técnica de baja y media complejidad y perfiles que son para proyectos de más de 407.000 UT, proyectos de alta complejidad, proyectos que nunca ha habido un proyecto parecido, APPs, esos son perfiles. O sea, en la formulación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ficha técnica o perfil según corresponda. ¿Quién hace esto? El formulador. Ahí entra a tallar la unidad formuladora. El formulador es la persona registrada oficialmente, pues también tiene también su equipo de trabajo, pero quien sube
quien sube los datos al sistema es el formulador. Tiene su clave, entra el aplicativo y él llena la ficha técnica, que es el proyecto formulado, o si corresponde a todo un perfil, él también sube el perfil. ¿De acuerdo? Eso. Y luego también el formulador tiene que decir en qué va a concluir el formulador diciendo si el proyecto es viable o no es viable. No, o sea, el formulador dice, el formulador ya tiene toda la información, analiza el formulador y te dice, bajo los criterios del invierte, ¿no? La metodología que vamos a ver en clase, ahí va a decir si el proyecto es viable o no es viable. Es viable, criterios económicos, viable económicamente, viable operativamente, viable técnicamente, viable de acuerdo al medio ambiente, ¿no? Viable si hay mucho riesgo, ¿no? Y si no hay sostenibilidad. O sea, son varios criterios para decir si es viable o no es viable. ¿No? Por ejemplo, si el proyecto no es sostenible, o sea, si el proyecto no garantiza que funcione, entonces no es viable. El formulador va a concluir diciendo que no es viable. Acabó. Ahí acabó el formulador. Ya va a decir al final si el proyecto es viable o no es viable y queda registrado. Queda registrado. Si no es viable, ahí quedó. Ahora, si es viable, ya, ahí está esperando que se programe. Ya la cabeza del sector dirá en qué momento se programa, o de repente a veces, como pasa a veces, no se programan. El proyecto es viable, pues no se programa. ¿Por qué? Porque hay proyectos más importantes, por eso no le da cabida a ese proyecto, pero está viable. ¿No? De repente más adelante, esperando más recursos, ya puede entrar a la programación. Entonces, ¿qué hace el formulador? Él carga la información, él trabaja con su equipo de trabajo, formula el proyecto, el formulador lo sube, lo que hace es la ficha técnica, es un formato que vamos a verlo en clase, un formato donde el formulador carga toda la información, ficha técnica o perfil, y concluye diciendo si es viable o no es viable. Ahí terminó la fase de formulación y evaluación. A ver, ¿se entendió? Para luego continuar con la fase de ejecución. ¿Se entendió, por favor? Ya saben, todos los formatos se van a ver en clase, toditos los formatos, todo se ve en clase. Bien, entonces aquí vamos a hacer un break. Tengo que dar pase a la administración. Dice ahí, profesor, este tipo de ficha puede ser tipo de hogar. No, los hogar no son proyectos. Eso vamos a aplicar después. Las fichas técnicas son para proyectos. Proyectos. ¿De acuerdo? Los hogar no son proyectos. Eso vamos a aplicar después, mi estimado Freddy Mauro. Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el tema del invierno. Termino las fases, ¿no? Ya quedó claro. La primera fase es programación. Todo tiene que estar programado. Todo programado. De acuerdo a lo que se programa es lo que va a ir. Los demás proyectos no van por ahora. ¿No? Ya sabemos que un gran problema es el presupuesto. Este año se ha aprobado por supuesto, creo que 22.000 millones son para inversiones. No, no, estamos. Entonces, obviamente, pues no alcanza. Los proyectos RUSLA, el déficit de infraestructura, nomás ahí tenemos, son como 300.000 millones de dólares. Imagínense, 300.000 millones de dólares, el déficit de infraestructura. El presupuesto no alcanza para nada. No alcanza para nada. Por eso que se está buscando, que también el privado intervenga, ¿no? El privado intervenga a través de APPs, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que el privado va a intervenir, por ejemplo, el anillo vial periférico, ¿no? Que es una gran obra, es una obra inmensa que va a cambiar la faz de Lima, ¿no? El privado se ha comprometido, pues también el privado tiene que recuperar su inversión también, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar al final? Esto tiene un fin social, ¿no? Tiene un beneficio a toda la población, fuerte, ¿no? Y el privado viene con su plata, porque el sector público no la tiene el sector público. Por eso se está buscando, pues, incentivar ese tema, ¿no? El APP también obra por impuestos. El privado hace la obra y después se le paga por el impuesto, ¿no? Entonces se está buscando que el privado también intervenga, ¿no? Porque el déficit de infraestructura ha crecido mucho. Ya por temas ahí que se dejan, no interesan, ahí están las consecuencias, pues, ahí están las consecuencias. Pero eso tiene que arreglarse.
Entonces, por eso se busca también la inversión privada, pues, para que ayude. Y también yo pienso, ¿no? Todos vivimos en el país, yo pienso que todos debemos colaborar de una u otra forma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora ya se formula y después pasamos a la fase de ejecución. ¿No? ¿Qué cosa es la fase de ejecución? A ver, yo les pregunto, a ver, vamos a hacer sus preguntas. Hagamos sus preguntas un poco más cortas, por favor, ¿ya? Dice Roger, una consulta en la fase de formulación, duplicidad de inversión. Cuando hay un proyecto de inversión en estado viable, no, a ver, son cosas diferentes. A ver, voy a explicar después lo que es IOAR. IOAR no es un proyecto. O sea, un IOAR no es una duplicación de un proyecto. ¿De acuerdo? Un IOAR es una intervención puntual, son otras cosas. ¿No? Tú me estás hablando de duplicidad de inversión. No hay nada que se duplica. Un proyecto es un proyecto y IOAR es otra cosa. No hay duplicidad ahí. No hay duplicidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos? No hay duplicidad. El IOAR también tiene que sustentarse, ¿no? El IOAR es puntual, por un momento determinado, nada más. El proyecto es otra cosa. O sea, no hay la duplicidad. No hay. Bien. Seguimos a ver. Vamos a ver la fase de ejecución. Claro, dice ahí, claro, hay diferentes metas, pues hay que ver, pues uno hace preguntas, ¿cuál es el activo? ¿Cuál es su meta? Son cosas diferentes. Yo no puedo duplicidad es aplicar un IR acá y luego otra vez, eso es duplicidad, no. Cada activo son cosas diferentes, por eso no hay duplicidad, ¿de acuerdo? El activo A se hace un IR, el activo B, que es otro activo, puede ser el mismo, pero es otro activo, también se hace un IR, o sea, no hay duplicidad de ninguna forma. Bien, a ver, le pregunto a ustedes, a ver. Dice la fase de ejecución. A ver, ustedes me responden, ¿ya? A ver, les pregunto, a ver. Este, hacer un colegio o varios colegios, ya sea un proyecto o un programa de inversión o el nombre que tenga, un conglomerado, como quieran saber. Al hacer un colegio, digamos, construir un colegio, les pregunto, ¿construir un colegio es un proyecto de inversión? A ver, ¿qué me dicen? ¿Construir un colegio es un proyecto de inversión? A ver, por chat, me responden, por favor. Construir un colegio es un proyecto de inversión. Dice ahí, a ver, dice Wilder sí, dice Giovanni no lo es, dice Nilo claro, Juan Puesto Social, Sony sí, González sí, Johnny sí. No, la pregunta es clara. Construir un colegio, construir, ¿es un proyecto de inversión? No vayan por la tangente, respóndanme directamente. Ya sea social, lo que sea. ¿Es un proyecto de inversión o no? Construir un colegio. Ya, la mayoría va por el sí, ¿no? Ya. Ahora, reformulo la pregunta. ¿Qué busca un proyecto de inversión? A ver, dígame, ¿qué busca? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el propósito de un proyecto de inversión en educación? No es la brecha, Juan. Cerrar brechas es el medio, lo que hay que hacer. Pero ¿cuál es el propósito de un proyecto? ¿Para qué hago un proyecto en educación? ¿Para qué? ¿Cerrar brechas? O sea, solamente construir colegios, nada, eso ya se acabó. ¿Cuál es el propósito de un proyecto en educación? ¿Mm? ¿Qué se busca en educación? ¿Qué buscamos en educación? ¿No? Claro. Beneficiar a la población, ¿no? Que sea pues mejorar la educación, que los niños, ahí se va a ver que los niños mejoran su calidad, su competencia. Eso es lo que busca un proyecto. Eso busca que al final los niños, sobre todo ellos, porque hay diversos niveles también, los niños tengan pues, entiendan matemáticas, entiendan otras materias,
O sea, mejora sus capacidades. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Ese es el propósito de un proyecto. Entonces ahora pregunto, construyendo colegios, el construir un colegio, porque ya hice el colegio, voy a decir, ya los niños ya mejoraron su educación, porque he construido. ¿Mm? O sea, el hecho de construir, levantar el colegio, voy a decir, ya acabé, acabó el proyecto, todos están mejor porque ya hice el colegio, así se puede decir. ¿Mm? Claro, no, pues, el construir es una fase del proyecto, es la obra. Construir un colegio, un hospital, eso es la obra, nada más, que es una parte del proyecto. Se ha hecho el colegio, ya está la obra hecha, pues, pero ¿qué falta? Ahora hay que capacitar profesores, hay que ver cómo hacemos esto, hay gasto operativo que se viene, mejorar la malla curricular, hay que hacer muchas cosas más. No solamente hacer la obra, o sea, uno va a decir, ya está la obra, o sea, ya, el proyecto ya está la obra, pues ya acabó, o sea, que los niños ya han mejorado su conocimiento. ¿Ah? No, pues, todavía, recién has acabado la fase de ejecución, se llama. Has acabado la obra, eso es todo lo que has hecho. No es todo el proyecto, todavía falta. No, pues ahora repito, a ver, nuevamente pregunto. Construir un colegio o un hospital la construcción es un proyecto de inversión. A ver, ahora respondan a ver. ¿No? O sea, construir un colegio o un hospital, la construcción, ¿es un proyecto de inversión? No, pues, ¿se dan cuenta, no? No, es solamente una parte, es la parte de obra. O sea, se iba a decir, se acabó con la obra, correcto, se acabó con la obra, pero falta todavía. ¿De acuerdo? Estamos entendidos, ¿no? Porque muchos confunden eso, pues muchos dicen, el colegio no se ha acabado, o sea, el proyecto no va. No, no, no. Lo que pasa es que esa parte del ciclo todavía no acaba. La obra todavía no acaba. Obviamente el proyecto se está dilatando, pues es obvio. Pero no quiere decir que ya cuando acabe la obra, acabó el proyecto. No puedo decir eso. No puedo decir eso. La obra es parte, tal vez es la parte más difícil, es la parte más complicada, es la parte que siempre trae problemas, la obra. Y ustedes lo ven. Obras mal hechas, obras que nunca terminan, es la parte más difícil. Esa es la fase de ejecución. La ejecución hasta ahora es la parte más difícil. Y todavía hay problemas que todavía no se pueden solucionar. Expedientes mal hechos, una obra que para 3 meses terminan 3 años, ¿ya de qué sirve? ¿No? Rompe criterio de oportunidad. Entonces, ven, ese es el tema. Pero que quede claro, un proyecto no solamente es construir. La construcción es parte, como podían puesto ahí, por ahí pusieron, ahí está, como dice Juan, la obra es un componente. ¿Cuáles son los componentes? A ver, obra, infraestructura de otro tipo, capacitación, equipamiento, son diversas cosas que hay que hacer. No solamente es obra. Obra es lo más difícil, claro. Es lo más complicado, claro. Es lo que más tiene problemas, claro. Pero eso es obra solamente, ¿no? Entonces la fase de ejecución se refiere básicamente a eso, ejecución. O sea, ya levantar la obra, pero para ello, primero hay que hacer, pues, el expediente técnico. El expediente técnico, ¿no? El expediente técnico es un detalle de la obra. Ya que detalla exactamente hay que hacer ta, 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 y eso se le da a contratista para que haga la obra. Y ahí empieza la fase de ejecución, donde también hay otros componentes. La fase de ejecución es que, que tiene que hacerse tanto la parte física, preparar, capacitar, equipar. Esa es la fase de ejecución, donde sea dejar todo listo, todo listo. Me pregunta Diana,
Una consulta, se cuenta con contrato suscrito, pero para 3 años ejecutará. No, no entiendo, Diana. Contrato, no hablan de contrato, eso es otra cosa. A ver, dice acá, en mi foto, no está en el PMI. No, pues si no está, entonces no va, pues. Solicitan previsión para 2 años. No sé, pues, o sea, no te entiendo, Diana, porque, a ver, tú me dices que hay un contrato suscrito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, pero para asignar presupuesto tiene que estar programado, pues. Si no está programado, no se puede asignar presupuesto. La pregunta es cómo se va un contrato si no está programado. No, ese es el tema. Entonces, permite autorizar. Sí, pues ahí está. Ya te respondió este Juan. Tienes que ponerlo en la programación, pues. ¿Qué puede pasar? Ah, me olvidé. Ah, es un tema ya que ahí alguien le va a caer, pues, ¿no? Como que te olvidaste. Porque si va a haber uso de recursos públicos, tiene que estar programado. Uno va a decir, uno va a decir, ah, pero no lo programé. Entonces, pues, hay un contrato. Sí puede haber un contrato, puede haber lo que tú quieras, ¿no? Puede haber contratos, convenios, compromisos. Está bien, pero si no hay presupuesto, no se va a hacer, pues. No va. Porque la plata, ¿de dónde va a salir? No, imaginemos, a ver, no está programado, pero hay un contrato. Ya está bien, pues. Y el contrato sí, pero no hay presupuesto. ¿Pero de dónde va a salir la plata para financiar el contrato? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Quién te va a dar la plata? Entonces, ¿cómo hago? Tiene que estar programado, pues. Tiene que estar programado. Si no, no hay plata. Así. ¿Sí? ¿Se entendió, Diana? Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé qué ha pasado ahí, pero tienen que incorporarlo, tiene que estar programado, pues. No tiene que estar programado ya. Y la programación, eso la aprueba el ministro, ¿ah? O sea, y te va a preguntarse, porque también el PMI también se puede cambiar, se puede modificar, pero bajo responsabilidad. Entonces, y ese documento se firma con una RM, uso ministerial, ¿no? Se firma con una RM. Entonces ya el ministro asume la responsabilidad de la modificación, pues, ¿no? Muy bien. Dice Nilo, se programa cuando tiene expediente técnico. Entonces, no, ahí tenemos, ¿no? La parte de ejecución. La parte de ejecución dice Nilo, se programa cuando tiene expediente técnico. No, no necesariamente, Nilo. En la programación, incluso hay proyectos que todavía no tienen expediente técnico, pero siguen están en la fase de formulación, incluso están solamente en idea. O sea, en idea quiere decir que todavía no hay expediente técnico. Pero entonces, ¿por qué lo programan? Porque es una idea. A ver, una idea dice, oye, acá hay que hacer algo, sí, de todas maneras, correcto, sí, pero todavía está en idea, o sea, todavía no está ni formulado el proyecto, el expediente técnico menos todavía. Pero entonces, no, pero eso hay que considerarlo, pues, eso es importante, entonces se pone como idea, no se pone, porque si no lo pongo, a ver, es un proyecto importante, pero es contra importante, pero todavía no está ni formulado, está solamente en idea, o sea, está en pensamiento nada más. Entonces, como no lo programo, correcto. Pero si el siguiente año ya hay que programarse, de repente ya no entra, pues, ya no entra porque está ocupado el presupuesto. ¿Y qué pasó? Es que la idea no la registré, pues, ahí está el problema, pues. La idea también ha debido registrarla para reservarse presupuesto. Y en su momento ya afinamos el presupuesto. O sea, no tiene por qué haberse hecho el expediente, no necesariamente. En la programación entran, hay que indicar en qué fase está, en qué fase está, esa es la programación. Puede estar en idea, puede estar en formulación, puede estar en ejecución, ¿no? Hay que definir, ¿no? En qué situación está el proyecto, pero hay que registrarlo. Lo importante es registrarlo, ¿no? Si no se registra, ya no hay nada que hacer, ¿ah? ¿No? Obviamente se puede modificar, pero se entiende que la programación, pues, la programación que se hace porque se ha hecho bien, pues, ¿no? Bien, ok. Pero la ejecución es la parte más difícil, la obra es la parte más difícil, es la que más problemas trae. Ustedes han visto, ¿no? Problemas de malos expedientes. Pues ustedes cuando hagan proyectos, cuando formulen proyectos, cuando elaboren expedientes, ¿no?
Ustedes tienen que hacerlo bien. Tienen que hacerlo bien. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos ahí funcionamiento. Eso también es importante. El invierte acá enfatiza mucho. Dice, un proyecto debe funcionar. ¿De qué sirve? Puedo decir, ¿de qué sirve levantar el hospital si los médicos no quieren trabajar ahí, muy lejos, o no hay plata para contratar médicos, o no hay plata para mantenimiento, no hay plata para seguridad, no hay plata para insumos? Entonces, ese hospital que se ha hecho, ¿para qué se ha hecho? Si no va a funcionar, ¿no? Un elefante blanco. Pero que dice el invierte, que dice el invierte bien claro, tienen que asegurar el funcionamiento. O sea, en el estudio tienen que decirme, una vez que tenga todo listo y empieza a funcionar, ya, ¿cómo vas a asegurar el funcionamiento? Eso te dice el invierte, bien claro. Y si en el estudio no demuestras cómo va a funcionar, o sea, cómo se financia eso, el proyecto no se declara viable, porque no hay funcionamiento. ¿Bien? El sistema antiguo, el SNIT, decía, ah, no, ya está ya la obra, el equipo, ya está, ya acabó, chao. Y el funcionamiento, no sé, eso es cosa tuya. Por eso habían proyectos que se quedaban como elefantes blancos, pues, ¿no? Pero el invierte dice, no, no, acá no hay elefantes blancos. Acá un proyecto en su formulación, en su estudio, tiene que demostrar que es viable. Si no, no va. ¿Ven? ¿Se entendió? Ese es el funcionamiento. Es una exigencia. Si no se asegura el funcionamiento, el proyecto no se declara viable. El formulador no lo declara viable. ¿Se entendió? Bien. ¿Se entendió? ¿Me confirman, por favor? Bien. También tenemos acá algunas definiciones. A ver, por favor, me confirman si todo está bien, por favor. Estimados y estimados. Gracias, Nilo. Gracias, Bulder. Siempre me confirman, ya para saber que se está escuchando bien, que todo se entiende, ¿ya? Porque si no me escriben, voy a pensar que no sé pues, cómo va todo. Jeje. Listo. Definiciones, ya hemos visto, ¿no? El PMI. El PMI, pues, es la programación. Esta programación obedece a criterios, pues, ¿no? De qué proyectos van, cuál no va. Ya es un tema ya de discusión en el sector. El sector tiene que decir qué proyecto va, qué proyecto no va. El sector lo define. Ahí está el ministro, están las autoridades, ahí está el gobernador regional, local, cada quien en lo que le corresponde, ellos tienen que decir qué cosa va y qué no va. ¿De acuerdo? Es lo que tienen que hacer. Bien. Entonces también hay otro tema, la brecha, ¿no? Ya he dicho, ¿no? Los proyectos cierran brechas. Cierran brechas. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de brecha? Porque hay brecha de todo tipo. ¿Qué es una brecha? Una brecha es, dice que algo falta. O sea, hay una demanda y hay una oferta que es lo que ofrecemos, pero no cubre la demanda. No cubre la demanda. Entonces, eso es una brecha identificada, ¿no? Pero lo que tenemos no cubre la demanda. La brecha puede ser brecha de calidad, ¿no? Primero empezamos con cantidad, cuánto falta, pero también a veces por cobertura no falta, hay, pero es un más servicio, entonces hay una brecha de calidad, ¿no? O sea, se atiende el servicio, pero no es de calidad, o sea, es lo mismo, hay una brecha de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una brecha que hay que atender. La brecha es, la demanda es exige servicios de calidad, en cantidad y en calidad. Entonces vemos cuánto tenemos que ofrecer. No, entonces hay una brecha. Entonces, ¿qué hace un proyecto? Un proyecto crea capacidades productivas. El proyecto cierra brechas. Cierra brechas. Hay que ver cuánto va a cerrar una parte, todo eso ya se analiza. Pero un proyecto es para cerrar brechas. Si no hay brecha, no se justifica un proyecto. Si no hay brecha, quiere decir que la oferta satisface la demanda, o sea, no hay brecha. Entonces, no justifica un proyecto. El proyecto nace porque hay una brecha. Bien, por eso
En las definiciones, acá dice bien claro, ¿no? ¿Qué son las brechas? Pero tenemos nivel de servicio. También, ¿cuál es el servicio que se va a dar? Debe ser el mejor servicio. Deben establecer estándares. Ya están establecidos estándares. ¿Ya? Por ejemplo, en salud. No es cuestión de que ya llega al médico, ya toma una pastillita y chao. No, no, no. Hay que dar un servicio de calidad. También en educación. No solamente la carpeta limpia y un profesor ahí que no está actualizado. No, no es de calidad. Si el profesor no está actualizado, no es un servicio de calidad. No se cuenta ese servicio. Tiene que ser profesores actualizados. ¿De acuerdo? Esa es brecha de calidad. Luego también tenemos definición de inversiones. Las inversiones, ojo, inversiones, no todo es proyecto. ¿Eh? Hay proyectos y solamente lo que se llama inversiones que ahorita vamos a ver. Repito, las inversiones comprenden proyectos y comprenden inversiones. Vamos a ver cada uno. Proyecto de inversión. Es algo temporal. Pero un proyecto de inversión, ¿qué es lo que hace? Incrementa capacidades. Crea lo que no hay. O amplía lo que hay. O lo mejora o lo recupera. Es un proyecto. Es un proyecto. Más asociado a la producción. Porque hay una brecha que cerrar. Hay que producir más. Hay que producir más servicios de salud, más servicios de seguridad, más servicios de educación. Hay que producir más. No, entonces es un proyecto. Incrementa la producción. Pero también hay lo que se llama simplemente inversiones. Inversiones, que no son proyectos, pero también son necesarias hacerlas. Son las inversiones, los IOR, que se llaman. Y tenemos cuatro tipos. Ojo, las inversiones no son para cerrar brechas. Las inversiones no amplían capacidad de producción. Las inversiones no son proyectos de inversión. Es puntual. Por ejemplo, optimización. ¿Qué es una inversión de optimización? A ver, una unidad productora. Una unidad productora puede ser un hospital, comisaría, colegio, son unidades productoras. A ver, algo está pasando ahí que la unidad productora no da, no está trabajando en forma óptima. O sea, algo está pasando ahí. Algo está pasando, porque se ha establecido que, por decir, debe dar al mes 1000 servicios, pero está dando 800. Algo está ahí que hay que afinar. De repente una exposición, algo, hay que ver. Entonces, eso va a ser una optimización. ¿Qué es la optimización? Poner esa unidad productora a nivel que le corresponde. De repente hay que arreglar acá una cosita, acá una mejor distribución, esta máquina empújala, compra una máquina acá. Estoy optimizando. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que esa unidad productora no produzca lo que se necesita. Se dijo, tiene que dar 1000 servicios, entonces eso hay que hacer. Hay que optimizarla para que dé los 1000 servicios. Simplemente estamos optimizando. No estamos invirtiendo en crear mayor producción, no, la estamos optimizando. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió esa parte, por favor? Y esa optimización hay que hacerla, pues, hay que hacerla, ¿no? Entonces, como le digo, no es un proyecto, no está generando más capacidad de producción, sino la está poniendo a nivel que corresponde. Eso es optimización, es una inversión. Otra inversión, ampliación marginal. Acá se amplía un poquito la capacidad. Servicios, a ver, yo digo, a ver, eh, voy a, voy a ampliar un servicio educativo, acá tenemos 1000 alumnos, pero afuera hay 200 que también quieren servicio, correcto. Entonces, ¿puedo ampliar? Sí, puedes ampliar hasta el 20% del servicio. Ojo, no es infraestructura. No, puedes ampliar el servicio 200 estudiantes más. Pero se llama ampliación marginal. Hasta 20%. Más allá es un proyecto ya. No, porque a veces hay ampliaciones pequeñas que hay que hacer. No va a ser un proyecto para eso, pues, ¿no? Si es algo pequeño, ya hago una inversión nada más. Se acaba. Otra inversión de rehabilitación. ¿No? Rehabilitación. Un segundito. Vamos a cambiar acá. ¿Qué cosa es rehabilitación? Sí, vamos acá. Un segundo, por favor.
Tampoco no puedo mover esto. Bien. Ya después lo veo. Procedió esto. No, rehabilitación es, aquí te lo ponemos, rehabilitación, es, a ver, hay que rehabilitar, pues a ver, el techo se va a caer, la pared está rajada, claro, hay que rehabilitar, pues. No voy a ampliar capacidad de producción, ¿no? Pero se tiene que hacer, pues. Es necesario hacerlo. Hay que hacer esa inversión, ¿no? ¿Inversión de qué? Inversión de rehabilitación. No va a ser un proyecto, no va a incrementar capacidad de producción, no va a analizar la demanda, no simplemente voy a rehabilitar nada más. Y lo otro es reposición. ¿Qué es reposición? Simplemente el activo, el activo, ¿no? Hay que reponerlo, ya cumplió su vida útil, pues. ¿Qué hay que hacer? Hay que reponerlo, pues no va a ser un estudio para eso, pues, ¿no? Simplemente hay que reponer la maquinaria, si ya cumplió su vida útil y ya, pues, ya no sirve, pues hay que cambiarla. No va a ser un proyecto para eso, pues. Es una inversión. Dice Juan, los IOA para adquisición, sí, también hay dentro de ampliación marginal, se llama también para adquisición anticipada de terreno. Pero esto ya lo vamos a ver en diplomado, porque ya no hay tiempo para aplicar. Lo que es ampliación marginal, hay 4 modalidades también, ¿no? Y una de ellas es adquisición de terreno. Sí, mi estimado Juan. Ujú. Dice Willis, claro. Y lugar de construcción, claro. Seco perimétrico. Puede ser también. Puede ser. Ya lo vamos a ver después. ¿En qué caso posee? Porque a veces también la línea de separación de lo que es un IOAR es un proyecto, a veces quieren sacar la vuelta. ¿Eh? Siempre están queriendo sacar la vuelta. Pero ahí está el formulador, él va a decir, no, un momentito, este es un proyecto. No lo quieras disfrazar como IOAR, porque el IOAR es más fácil de sacarlo, pues. Muchos, por no querer hacer proyectos, lo plantean como IOR, ¿eh? Que quieren cambiar la figura, pero el formulador, bajo su responsabilidad, tiene que decir no, y tiene que decir claramente si corresponde a un proyecto o corresponde a una IOR. El formulador es el que tiene que decir. Bien, entonces, esas son las inversiones. ¿De acuerdo? Las inversiones. Las inversiones no son proyectos, son simplemente inversiones que son necesarias hacerlas. ¿De acuerdo? Dice ahí Julio, y compartir bloquetes. No, pues había que ver, pues, o sea, la pregunta es, ¿para qué quiere los bloquetes? O sea, no es cuestión ya, IOAR, compra, 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 no se denaturaliza, pues. El IOAR es intervenciones sobre activos que ya existen. O sea, hay que hacer un IOAR, hay que hacer un mantenimiento en ese activo que ya existe, ¿no? Hay que hacer una reposición en ese activo que ya existe, ¿no? El IOAR no es comprar, depende de comprar aditivos, ya claro, pero el IOAR no es comprar activos, ¿de acuerdo? Es intervención sobre los activos que ya existen. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Se entendió? A ver, me avisan por favor para continuar a tu pregunta si pasa por el invierte. No, no, pues ¿por qué te compra? Simplemente, o sea, por eso lo digo, ¿no? A ver, ¿cuál es el propósito de comprar bolquetes? Debe tener un propósito. Se compra es parte integrante de un proyecto donde hay que comprar bolquetes y hacer muchas cosas más, ¿no? Un proyecto tiene un propósito. El bloquete por sí solo, ¿por qué se compra? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué corresponde? ¿Es simplemente una compra o es un proyecto? Eso hay que definirlo. Eso hay que definirlo. Yo no puedo decir, a todas las compras son proyectos. No, simplemente son compras de activos. Puede ser parte de un proyecto o no. Eso hay que ver en el contexto. Bien. También en el invierte es muy importante el tema del problema. No, del problema. No, el problema. En el problema hay que ver pues ahí, ¿no? A veces confundimos el problema con las causas o las consecuencias. A ver, por ejemplo, yo le pregunto, a ver, la gente se muere porque se enferma. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es la muerte, es que no hay hospitales, no hay insumos,
no hay médicos, la gente se enferma y se muere. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La mortalidad? A ver qué me dice. ¿Cuál es el problema? ¿La mortalidad? Como dice Gladys, no, pues. El problema es la enfermedad. La mortalidad es la consecuencia. La gente se muere porque se enferma. ¿De entonces, ¿cuál es el problema? El problema, pues, es la enfermedad. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que preguntar, ¿no? A ver, ¿qué cosa hay que hacer? Bueno, ¿qué cosa hay que hacer? Entonces, la pregunta es, si el problema es la enfermedad, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que buscar la causa del problema. ¿Qué cosa lleva a la enfermedad? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ese es el tema, ¿no? Entonces, vemos las causas. Si las causas se determinan bien, pues, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que atacar las causas, pues, ¿de acuerdo? Hay que atacar las causas. Pues, una vez atacar las causas, la gente no se enferma y no muere, ¿de acuerdo? Dice ahí, Betty, no existe un centro de salud para atención médica. Claro, está bien, por eso no es la causa del problema, pues. A ver, uno dice, no hay atención, ya, entonces, ¿qué? Contrato a ver 100 médicos. ¿Y qué problema no es ese? Obviamente, debe haber más médicos, claro que sí. Deben haber más médicos, sí, claro que sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es evitar que la gente se enferme, pues. Si la gente ya no se enferma, entonces ya no hay problema, pues. Para qué llenarlo de médicos? ¿Se entiende, no? La gente se enferma, al hospital, no hay médicos, se mueren. Obviamente el hospital también va a ser un componente del proyecto, también hay que mejorarlo, obviamente, pues, ¿no? Pero la falta de los médicos no es la causa del problema. El problema es que la gente se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque toma agua que no debe beber. Hay charcos infecciosos que te enferman. Eso es lo que hace que te enfermes y al final te mueres. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que evitar que te enfermes. Por eso hay que encontrar las causas y esas causas neutralizarlas. ¿Ok? Y eso, ¿qué va a hacer? Que la tasa de morbilidad va a bajar. Entonces ya la muerte ya no va a ser un problema. ¿Ok? ¿Se entendió? El problema es que a veces se confunden, ¿no? Causas, problemas con causas y consecuencias. Son cosas diferentes. Entonces, para tener claro qué cosa va a ser un proyecto, hay que tener clarísimo, pues, clarísimo. No, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Ve? Acá, por ejemplo, estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer? A ver, consumo de agua deficiente. ¿Qué hay que hacer? Cobertura de agua potable. Imposición de excretas, focos infecciosos. Los focos infecciosos hay que taparlos, hacer algo con foco infeccioso. Inadecuada práctica de higiene. La gente no sabe que tiene que lavarte las manos, no sabe que eso no se hace así. Son prácticas higiénicas que también ayudan a prevenir enfermedades. Un proyecto no solamente hacer obras, también capacitar a la gente, talleres de educación, brigadas, capacitación, ese también es un proyecto. A la final es, qué se va a lograr? Se va, el problema, ¿no? La causa se va a neutralizar, entonces el problema ya no se va a dar. ¿Ven? Ese es el tema. Acá el problema es la enfermedad. La muerte es una consecuencia. Lo que hay que atacar es la causa del problema, que es la enfermedad. Si no te enfermas, no mueres. ¿De acuerdo? Y hay que hacer muchas cosas. Infraestructura, redes, contratar más médicos, ¿no es cierto? Y también enseñar a la gente qué cosa debe hacer y qué no debe hacer. ¿Eh? O sea, teniendo claro el problema, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Se entendió? Eso se ve, que también vamos a hablar en el diplomado, eso se ve en la fase de identificación de un proyecto. Lo primero que hay que hacer es ver el proyecto, porque un proyecto soluciona problemas. Primero hay que ver cuál es el problema, hay que tenerlo claro. Y si
ese problema corresponde atenderlo por parte del Estado, si realmente es un proyecto público o no. ¿De acuerdo? Hay que ver qué beneficio va a tener todo esto. Eso se llama identificación del proyecto. Antes de empezar a calcular cuánto cuesta, antes de empezar todo eso, hay que ver si este problema lo debe atender el sector público o no. Pues hay que ver qué tipo de problema es. ¿No? Esa es la fase de identificación que vamos a verlo en clase. A ver, ¿quedó claro, por favor? ¿Quedó claro? Me avisan por el chat. Por el chat me escriben si está quedando claro, por favor. Listo. A ver, lo demás, porque ya Freddy me contestó. A ver, lo demás, por favor, ¿está quedando claro? Bien. Y para concluir, en la parte de evaluación, ¿no? Que hay que aplicar el BAN, TIR, que ya se va a explicar en las clases cómo se aplica el BAN, que son más que nada indicadores nada más. Pero hay que evaluar. ¿Qué es evaluar? Evaluar significa si el proyecto va o no va. Así de simple. ¿Va o no va? Hay muchos criterios. Ya hemos dicho, ¿no? Evaluación financiera, si necesita. Evaluación operativa, técnica, ambiental, sostenibilidad. Hay varios criterios para decir si el proyecto va o no va. O decir, si no es sostenible, no va. Así sea rentable económicamente, pero si no es sostenible, no va. No va, simplemente. Si no cierra brechas, tampoco va. ¿No? Así es. Si técnicamente no se puede, no va. Así sea rentable económicamente, no va. Son varios criterios. Y también otro criterio con el que empieza todo es el costo de oportunidad. Ojo, son recursos públicos, recursos escasos. O sea, si yo voy a hacer este proyecto, es porque estoy dejando de hacer otro, ¿no? Estoy dejando de hacer otro, ¿de acuerdo? Si hago este proyecto, el proyecto A, porque estoy dejando de hacer el B. La pregunta es, la pregunta es, ¿justifica dejar el proyecto B y hacer el A? Eso se llama el costo de oportunidad. Costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Costo de oportunidad es lo que voy a sacrificar. O sea, por no hacer ese proyecto, ¿qué sacrifico? Sacrifico a ver atenciones a una parte de la población. Voy a sacrificar eso para hacer el otro proyecto. O sea, hay un costo de la oportunidad que voy a dejar de lado. Entonces, si yo voy a hacer otro proyecto, ese otro proyecto me debe dar más beneficios del que estoy dejando. ¿Eh? O sea, debo demostrar eso. Debo demostrar que el otro proyecto lo voy a sacrificar porque el proyecto que voy a hacer me va a generar más beneficios. Entonces justifica. ¿No? Hay varios criterios para justificar. Eso se llama el costo de oportunidad. Eso es, ¿no? Eso es. Porque sabemos que en el Estado, pues, los recursos no alcanzan. Al hacer una cosa es porque no hacemos otra. Entonces la pregunta es, ¿esto que voy a hacer vale la pena? ¿Lo que voy a dejar de hacer, el otro proyecto lo va a cubrir? Esos son criterios de evaluación y también se aplica el BAN, el TIR, el periodo de recuperación y todo lo demás, ¿no? Que son indicadores de evaluación. Dice Julio, problema central objetivo. Problema central es el problema objetivo central, es la solución que planteamos, mi estimado Julito. Bien, entonces quedó claro costo de oportunidad, ¿no? Ya en el diplomado vamos a ver pues ya con detalle. Bien, pues hasta acá llegamos, estimadas, estimados. Como ven, es un brochazo. Ya en las sesiones que se vienen, el diplomado tiene 12 sesiones. Ahí, uff, vamos a ver con lujo de detalle todos los temas. Vamos a revisar proyectos, las fichas técnicas, los perfiles, vamos a ingresar a los aplicativos, vamos a ver los formatos de las fichas, todo eso se va a ver en clase, todo eso se va a ver en clase. Y aparte también vamos avanzando de acuerdo a la guía, cómo formular proyectos, que eso es muy importante, ¿eh? Y también cómo se va a evaluar, ¿de acuerdo? Y eso pues en clase ya va a haber tiempo suficiente para todas sus preguntas. Entonces, también hay una clase dedicada exclusivamente a los UR y otra clase dedicada a lo que es obras por impuestos y asociaciones públicas privadas.
y además aplicamos la guía de formulación y evaluación, que es extremadamente interesante. Bien, ya saben, el diplomado pues es muy potencial, es un muy buen diplomado y completo, completo y con las normas actuales, todo actualizado. Muy bien, entonces de mi parte pues ya me tengo que retirar, lamentablemente. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, ¿no? Y ya seguro eso lo vamos a ver con algunos de ustedes en el diplomado. Les agradezco esta oportunidad y ya será pues hasta otro momento. Muchas gracias, cuídense mucho, ¿no? Hasta otra oportunidad. Gracias y ya nos veremos.